Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Muy buenos días, hoy es martes 14 de diciembre, soy Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica en sustitución de William Meléndez. Bienvenidos a todos los que nos siguen a través de laprensagráfica.com, canal 28 Uniglobe de Houston y canal 25 de El Salvador. En esta oportunidad nos acompaña el alcalde de Soyapango, don Carlos Ruiz. Sea bienvenido. Muchas gracias por venir. Saludarle. Vamos a abarcar una serie de temáticas con el alcalde. Tal vez hablar de los cambios que hubo en el FMLN este fin de semana. También vamos a hablar sobre su administración en Soyapango. Y también un poco, si nos queda el tiempo, alcanza el tiempo, hablar sobre Albapetróleos. Pero si quiere empecemos con el FMLN. Ahorita hemos oído hablar del tema de la unificación del partido, la eliminación de tendencias, de corrientes, la creación del secretario general como figura para dirigir el partido. Todo esto lo lleva a uno a pensar, bueno, ya no hay diferentes formas de pensar o de disidencias dentro del partido. Yo creo que efectivamente en el FMLN hay que observar un largo, yo diría bastante largo proceso de integración y de fusión. Yo lo entiendo como una fusión de las diversas organizaciones que le dimos origen, en donde todas y cada uno con una manera sui generis de interpretar la participación y la acción que debíamos propiciarle al proceso que estábamos viviendo, fuimos acercándonos, fuimos construyendo un proceso de integración que se inició, como todos sabemos, allá en principios de los años 80, después de un largo proceso de búsquedas y trabajos que todos hicimos, y luego que el periodo del conflicto nos fue poniendo a prueba, todos desarrollamos un gran esfuerzo por ir creando las condiciones, y hay que decir que no ha sido nada fácil lograrlo. Ahora en los últimos tiempos efectivamente veníamos viendo este fenómeno de la figura del coordinador, que no era por gusto que se llamaba coordinador, que es decir, tenía la necesidad de estar en el gran esfuerzo de lidiar con la búsqueda, con los enfoques que todavía no lograban su integración plena, hasta y no radicaba en eso, digamos, el pluralismo que tenía el FMLN cuando surgió como partido político, que eran varias izquierdas, pero siempre con un objetivo en común, que era lo que los había llevado al éxito durante la guerra. Es que yo creo que no era como tal el plural, es decir, en el cuerpo propio nuestro no encontramos pluralismo, encontramos integridad. Es decir, nadie puede andar parte de la cabeza ajena en sí mismo, ni caminar específicamente con los pies ajenos. Lo único que uno hace es procurar integrarse al conjunto de la sociedad, pero siempre uno mantiene su personalidad, y en este sentido hay que decir que tenemos nosotros, para necesidad nuestra, tenemos una situación que se nos da en medio de la búsqueda por llegar a la plenitud de la integración. Es decir, el que no comprendiéramos con precisión una visión única no quiere decir que el objetivo no era el mismo. Y ahí es donde viene de que si somos de izquierda o somos cercanos a la izquierda o somos distintos a la izquierda, eso se va a ir produciendo y se va a ir estableciendo en los hechos, no en la parte discursiva. La parte discursiva se puede usar con el objeto de tratar de tener una imagen,
pero la realidad se impone siempre, o sea, la forma no puede aprisionar al contenido, es el contenido el que retiene a la forma. Y en ese sentido la unidad no es una cuestión discursiva, es una cuestión de hecho. Entonces venía construyendo, y quienes no teníamos la misma visión, sin tener siempre la misma conducta, hubo quienes fueron caminando hacia afuera de las posiciones partidarias, algunas veces por iniciativa propia, ya porque no se sentían cómodos adentro, y otros que a quienes hubo que decirle, mira, con esa conducta no podemos marchar. Entonces, ese es el costo de la unidad. Es decir, la unidad se puede hacer con quienes es posible unirse. Con quien no es posible unirse, mentira, uno termina desarrollando el distanciamiento, y en ese sentido se ha venido construyendo la unidad. Y entonces antes lo que había que ir estructurando como hilos en una misma mano, hoy ya no tiene esa necesidad, porque el posicionamiento ha llegado a quedar cristalinamente, meridianamente planteado, y entonces hoy ya se dice la figura de coordinador ya no es necesaria. Hoy es también tenían otras, ¿cómo se llama? Otras reformas que vieron en la convención. Vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? Y vamos a hablar de las otras reformas que hicieron a los estatutos. Ya regresamos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Muchas gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica, conversando en estos momentos con el alcalde de Soyapango, don Carlos Ruiz. Hablamos un poco también de que en la convención hubo otros temas, pero quizás profundizar un poco sobre este tema de la decantación. Hubo grupos que algunos se fueron. Por ejemplo, en el 96 la tendencia revolucionaria partió, ha llevado un proceso aparte, hoy hablan de crear un partido, luego han aparecido como creando un movimiento de la democracia participativa con Dagoberto Gutiérrez a la cabeza. Pero también hubo otros que se fueron empujados a salir. Vemos el Movimiento Renovador con Facundo Guardado, luego el FDR, Julio Hernández. Todas estas goteos que ha tenido, digamos, el FMLN, o rupturas, decisiones, al final han creado expresiones de izquierda que no han tenido el éxito que ha tenido el FMLN. Pero también uno puede pensar, en el FMLN se impuso una de las corrientes que había al interior. Yo creo que en el FMLN como tal no se impuso una corriente, sino que se impuso la necesidad de mantener los principios y los compromisos que se le expresaron al pueblo salvadoreño en los orígenes del FMLN. Porque en los momentos, uno puede estudiar los distintos momentos del FMLN, el FMLN no ofreció ser una izquierda light. Nunca, es más, no emergió así, emergió combatiendo. Entonces, el FMLN no ofreció renunciar a la visión transformadora de fondo de la sociedad, por el contrario, lo expresó con toda claridad, como todavía lo expresan sus estatutos. Entonces, en este sentido, uno dice, bueno, ¿y por qué entonces es que a veces se dice, no, lo que pasa es que entonces
aquí se impuso una visión, la visión del compromiso histórico que se adquirió, es decir, de ser leales al planteamiento con el que se le propuso al pueblo salvadoreño y al país en su conjunto una ruta diferente de entender la construcción de una sociedad nueva para que vaya emergiendo. Entonces, eso es lo que francamente se afianzó al final. Ahora, si había quienes tenían un planteamiento diferente, pero lo querían disfrazar y hacerlo pasar en un momento, ese es asunto de cada quien. Pero que me diga alguien que en el año 80, cuando era necesario aquel enfoque de lucha cotidiana en otros ambientes, que se proponía, miren, no, es que tenemos que humanizar el sistema. Eso nadie lo planteó. Se planteaba transformar el sistema. Claro. Y transformarlo ahora no indispensablemente por una ruta como la que se trabajó en aquel momento, pero el compromiso. Yo hace poco iba en la calle y me dice, el día domingo en la tarde, que estábamos celebrando el día del inicio de las fiestas navideñas en el periodo, Soyapango, salió una señora muy corriente y lo primero que me dice, mira, porque la gente lo trata a uno así porque siente confianza, y me dice, mira Carlos, espero que hayas aprendido, nunca te vayas a cambiar la camisa. Entonces le dije, bueno, mire, yo nunca he tenido como planteamiento eso hasta hoy, el compromiso que juré allá por finales de los 60 y principios de los 70, ese compromiso es el que yo puedo exponerle a la población y puedo exponerle a los compañeros con los que trabajo. Hay gente que dentro de la izquierda que les dice que el frente se ha hecho más light, se ha derechizado, como un grupo de veteranos que estuvo el mismo domingo. Dagoberto Gutiérrez ha dicho, se hicieron parte del sistema político que habíamos jurado transformar. ¿Y a esos que los llaman demasiado blandos? Bueno, entonces uno le dice, pero y nosotros francamente podemos hacer lo que queremos, o el frente debe ir transformando la realidad de acuerdo a las posibilidades objetivas, no a los sueños y anhelos, y tampoco a las maniobras propagandísticas. Y se lo digo a cualquiera, no, hombre, mire, no porque yo diga que quiero ir a la luna, voy a ir a la luna. Para ir a la luna, si no tengo el cohete ni la preparación necesaria, no voy a ir, por más que sueñe. Entonces tengo que construir los mecanismos y los procedimientos. Y las realidades se imponen. Aquí es donde viene la cuestión de la forma de lucha. Entonces ahora voy a volver a los cohetes a los cuetazos solo porque a mí se me ocurre. No, porque no es eso lo que demanda la realidad. El afán de la confrontación cruda y llana, como se planteó en los años 70, no es lo que está hoy. Como se planteó en los años 80, no es lo que está hoy. Hoy lo que se demanda es mantener y desarrollar una correlación de fuerzas políticas que contribuyan a que la sociedad vaya asimilando la necesidad de esas transformaciones. Y dicho sea de paso, la gente lo dice en la propia encuesta de la prensa gráfica. ¿Por qué la gente, cuando se le pregunta, ve al FMLN como la fuerza necesaria en este momento? Porque no se ha salido del carril que se ha traído. Es decir, ni porque me lo digan unos que me vaya a la derecha, ni porque me lo digan otros que me vaya a la extrema, que al final se juntan, porque al final se juntan. Es decir, es que vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es hacia dónde quiere ir el pueblo salvadoreño. Claro. Es decir, nosotros queremos y vamos a trabajar porque aparezca y se establezca el socialismo en el país, sí, pero no a capricho nuestro. Sino... Vamos a hablar también, si quiere alcalde, perdone, también de los otros, que ya me acabó el tiempo, de los otros compromisos que se hicieron en la convención. Ya vamos a regresar. ¿Cómo no?
emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Muchas gracias por seguir con nosotros a través de la prensagráfica.com. Alcalde, en la convención también aprobaron una serie de resoluciones que uno podría decir, bueno, hay cierta diferencia con el presidente. Hablaba de que no ha habido el reconocimiento que se espera hacia la República Saharaui, a pesar de que ellos estuvieron en la toma de posesión del presidente, y sobre otros temas de profundización, relaciones con Venezuela, Cuba y otras naciones de la Alianza Bolivariana para las Américas. Efectivamente, uno creo que está en hilo directo con lo que estábamos discutiendo y tiene que ver con cómo se va construyendo. Por ejemplo, el gobierno actual, si usted quiere, es el gobierno que la principal y la fuerza de sostén firme es el Frente Farabundo Martí. Sin el FMLN se dibujaría en cuestión de, digamos, de minutos y horas. Pero ni sería comprensible su llegada. Pero eso no quiere decir que solo es el FMLN el que está ahí. Esa es la acumulación de correlación de fuerzas, en donde no estamos solo los revolucionarios. Y porque haríamos mal los revolucionarios en pretender estar solos. La revolución la hacen los pueblos, los revolucionarios la dirigen. Entonces, en este sentido, el señor presidente es parte integrante de las fuerzas que comprendieron correctamente que había que dar los pasos necesarios para iniciar las transformaciones de este país. Y participa él con su propio esfuerzo y comprensión del momento y también con la vinculación correspondiente social y económica que él tenga. Y esto entonces, y por eso se preguntan, bueno, ¿y por qué es que él siente mayor atracción hacia la visión, por ejemplo, Obama, o la visión que el acercamiento que se ha mostrado claramente hacia Brasil? Pues desde su visión. Y nos vamos a molestar y nos vamos a ofender por eso. No, pero está contribuyendo el actual gobierno a las transformaciones, sí, y entonces eso no es decir, ha llevado a que el señor presidente, dentro de su conceptualización de un gobierno de unidad nacional, que estamos de acuerdo con ese enfoque, un gobierno de unidad nacional, es decir, donde se procura integrar a todos, no dejar a nadie. Eso tiene sus bemoles y tiene sus costos. Y por supuesto que entonces uno dice, bueno, si para atraer eso, la tendencia que él muestra es más hacia allá, hombre, pero el presidente es él y nosotros ni somos niños, es decir, podremos ser bajitos, pero no somos niños. Y tampoco somos desesperados. Entonces comprendemos eso y así con esa conceptualización aceptamos que fuera la expresión de la voluntad del país. Entonces, bueno, se da y se establece. Hoy le queda claro acá a todo el mundo que, bueno, no avanzamos como quisiéramos hacia el acercamiento, hacia otras posiciones con las que como FMLN tenemos identidad. Y ahí es donde viene que se plantea bueno, ¿y por qué el FMLN tiene esa posición? Porque el FMLN nunca la ha escondido, siempre la ha expresado. Hay otro tema sobre la participación que va a tener el presidente y vicepresidente en el Consejo Nacional, una de las reformas. Vamos a hablar de esa al regreso. ¿Cómo no?
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Gracias por continuar con nosotros a través de la prensagráfica.com, Uniglobe Canal 28 de Houston y Canal 25 de El Salvador. Alcalde, una de las reformas que se aprobó a los estatutos en la Convención Nacional de este fin de semana en el FMLN es la integración del presidente y vicepresidente del Consejo Nacional. Eso sí, siempre y cuando se cumplan los requisitos de militancia, ¿verdad? En este caso, el presidente Funes no se incorpora a las estructuras del Consejo Nacional porque no tiene una categoría de militante. ¿Esperaban tener un militante en Mauricio Funes? No, es decir, eso es lo que acabo de sostener hace unos minutos, en el sentido de que uno aprende a respetar a los demás dentro de su propia realidad. Y en ese sentido nosotros no podemos decir que el señor presidente Funes es un hombre de derecha y no tenemos esa comprensión de él, pero tampoco le estamos entregando la condición del revolucionario y peor, del militante. No es eso lo que le estamos entregando al señor presidente. Solo una observación, ayer decía Lorena Peña que no van a cometer el error que cometió Arena de entregarle a alguien de fuera la dirección del partido, como sucedió con Tony Saca y Arena, que terminó llevándose. Pues váyase a saber si el señor Saca era o no era, eso no es de derecha, otra cosa es de Arena por las cuestiones grupales que allí se manejen. Pero obviamente yo diría que el señor Saca sí es un hombre de derecha y se identifican con la derecha. Si eso le da problemas a Arena o no, eso ya son otros 20 colones, como diríamos en nuestro lenguaje. Y en ese sentido, nosotros no vamos a darle hemos discutido, yo personalmente he sido de los que ha planteado, hombre, miren, no le demos el título a nadie que ni lo anda buscando, ni es su identidad. Entonces, en ese sentido, pero no es solo porque yo lo digo, es una comprensión que tenemos en un proceso, y eso no nos vuelve ni enemigos, ni mucho menos, ni vamos a degradar. Es un luchador por la democracia, el señor presidente sí, pero no es un revolucionario y peor aún no es un militante de nuestro partido. Entonces, es más, él lo expresa y le respetamos ese punto de vista. Él dice, yo no quiero compromisos con ninguna identidad partidaria porque soy el presidente de todos los salvadoreños. Yo creo que nadie lo duda. Y tampoco eso quiere decir que si llega uno del FMLN no va a ser el presidente de todos los salvadoreños. Claro que sí, pero lo que no podemos decir, él no ha tenido ni tiene los compromisos que tiene un militante del FMLN, que debe tener identidad ideológica, compromiso político y debe tener también su raigambre dentro de la institución del partido, y en ese sentido es que uno rápidamente comprende y maneja la cuestión de que el señor presidente no puede estar en las estructuras del FMLN porque él no se sentiría cómodo ahí. Es decir, ahí tenemos una disciplina y que no le puede gustar o no a alguien, sí, pero si no le gusta, justamente los que se fueron por eso se fueron, porque no les quedó bien la camisa. Y entonces, y algunos que se niegan a entrar es por eso y tienen razón, y sería un error nuestro querérselas poner a la fuerza o vender imagen. Esto no es de imagen, los principios no son de imagen, aunque la imagen tiene que ver, pero no es lo que resuelve es el contenido. Entonces es mejor que nos planteemos
con toda franqueza las cosas y por eso no vamos a tener distanciamientos innecesarios. De tal modo que sí, el estatuto lo dice bien y la reforma lo dice bien claro, deberán pertenecer a la Comisión Política y al Consejo Nacional, y no los da solo en el Consejo, los da en la Comisión Política, siempre y cuando sean miembros militantes, y les da el carácter de militantes, no solo de afiliados, ¿verdad? Afiliados. Entonces, sino que es decir, el compromiso es mayor. Pues alguien puede dudar de la lealtad y la conducta firme del compañero Salvador Sánchez Serén. Nadie duda. Entonces, el compañero Salvador Sánchez Serén, por naturaleza propia, debe de estar en la dirección del partido, pues sí. Pero eso no quiere decir, si uno lo ve en negativo, que se puede dudar del presidente. No, de ninguna manera. ¿Porque no es militante? Porque pues sí, que lo que pasa es que los compromisos, es decir, que los compromisos de alguien no es lo mismo el que uno sea amigo de una persona diferente, en este caso, por ejemplo, de una mujer. No es lo mismo ser amigo de una mujer que ser el esposo de una mujer. Y eso no le quita que usted por eso se va a distanciar y enojar con la otra persona. Pero los compromisos que usted tiene con su esposa no es con los que tiene con las personas que en cualquier momento usted le hace cualquier acción que le beneficie por el hecho de la identidad que como persona se tiene. Bueno, vamos a cortar ahorita, vamos a hablar un poco también de los otros proyectos que tiene el FMLN. Vamos a hablar de este proyecto en particular de Alba Petróleos, del cual usted forma parte de la directiva. Ya regresamos. ¿Cómo no? La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Soy Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica. Muchas gracias por seguir con nosotros. Seguimos conversando con el alcalde de Soyapango, don Carlos Ruiz. Alcalde, usted también es secretario de Alba Petróleos. ¿Qué ha hecho esta empresa? Estamos entiendo que ya el próximo año inaugura la planta de almacenamiento y esperamos que haya, me imagino, una mayor actividad de ellos. Efectivamente, Alba Petróleos primero logró frenar aquella loca carrera alcista en los costos. Si bien incluso en este momento hay personas que dicen, sí, pero mire, ¿y de qué sirvió que haya venido Alba Petróleo? Pues mire, yo lo que le puedo decir, ¿usted quiere que cueste $10 aquí el galón de combustible? Para allí íbamos, ¿a cómo estaba? A $6. Es más, aquí hay que decir, todavía somos presa no de los costos de las fuentes energéticas, somos presa de la especulación. Lo que pasa es que en el pasado reciente aquí teníamos una doble especulación, la especulación internacional que no podemos definir aquí en este país. Pero en estos momentos precisamente llevamos casi un mes o un poco más de continuas alzas. Efectivamente, a eso me estoy refiriendo. Pero son las alzas que siguen imponiendo a nivel internacional. ¿Quiénes? Yo estaba viendo que se está planteando que, por ejemplo, la OPEP
está tratando de manejar un mismo ritmo de producción. ¿Para qué y por qué? Para lograr que se mantengan los niveles de los costos del petróleo, porque en este caso se le va a achacar eso al petróleo. Pero el problema es las monedas internacionales, cuáles son sus valores, sus fundamentos reales. Aquí yo creo que no hay que ver tanto el costo del petróleo. La pregunta es, ¿cuál es la moneda de cambio? Que es el dólar. ¿Tiene el mismo sustento material esa moneda o ha perdido valor? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Resulta que el que ha perdido valor no es el petróleo. El petróleo sigue dando diésel, sigue dando gasolina especial, gasolina regular, sigue dando Yeta 1 y otros productos como el gas licuado y todo eso. Eso ya están allí. Pero la pregunta y el respaldo monetario que tiene la moneda de intercambio, ¿es el mismo o ha perdido valor? Porque ¿qué es lo que tenemos? La recesión no tiene que ver exclusivamente con el petróleo, tiene que ver con los manejos financieros del mundo. Entonces, eso es lo que está en entredicho. Y bueno, eso no lo podemos resolver aquí. Es más, aquí estamos en un gran clavo. Y en el caso de Albapetróleos, por ejemplo, me acuerdo que cuando surgió, había una diferencia de 30 centavos con respecto a las Llegó a ser más. Llegó, por ejemplo, cuando estaba a $6. Pero hoy no tenemos eso. O sea, no, es decir, porque no, es que por supuesto, pero ¿qué es lo que ha hecho? Es que lo que pasa es que Albapetróleo lo que hizo es que se contraje el costo nacional, porque es en el que podemos intervenir en forma directa y eficiente. Y en ese sentido, por supuesto, no se trata, alguien dijo, ¿y por qué no nos lo dan a 50 centavos? No, hombre, porque no lo están regalando por eso. Si es que nosotros lo que logramos es traer en el menor costo posible los combustibles. En ese sentido, Albapetróleos hoy mantiene, bueno, hay momentitos en que por la guerra de precios se va a veces 1 o 2 centavos arriba y de inmediato hay que regularlo. Porque eso tiene que ver con los cambios semanales o incluso diarios que se están dando. Entonces, pero que nosotros no trascendemos ni nunca nos vamos más allá de los costos que se vienen manejando a nivel oficial, que están haciendo unos grandes esfuerzos de ajustes. Entonces tenemos ese trabajo ahí. Y por supuesto que cuando todavía tenemos que estar por un lado, bueno, lo que se refiere el diésel lo estamos recibiendo aquí, ya, porque tenemos algunos tanques alquilados, pero las gasolinas todavía tenemos que traerlas desde Corinto, entonces tenemos dobles gastos que hay que ir desarrollando. Obviamente con la inauguración de las plantas que estamos esperando, que a más tardar, más allá de marzo, no pasemos para echarla a andar, porque se están desarrollando las facilidades marinas en este momento. En ese sentido vamos a tener la posibilidad de llevar un mejor servicio y por supuesto manejar mejor los costos. Y ahorita han acumulado costos extra, es decir, ese traslado desde Corinto se les está acumulando. Si quiere hablamos de eso al regreso. ¿Cómo no? Vamos a irnos a una pausa. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica. Alcalde, hablábamos sobre los costos desde Corinto para traer la gasolina a El Salvador. Eso implica un viaje en buque de Venezuela hasta Nicaragua y luego pipas por tierra hasta las diferentes estaciones de servicio en El Salvador. Todos esos costos se les han ido acumulando y ahorita los están empezando a cargar. Ya se inició un proceso de internación en forma directa en el país. Es decir, aquí se tiene ya lugares donde se puede hacer almacenamiento por hoy del diésel. Y por supuesto que entonces todavía nos queda donde almacenar las gasolinas, que son una necesidad, y también llegará su momento de cómo, dónde almacenar hasta el gas licuado que vendrá. Entonces, esto será un aporte obviamente al desarrollo de este gran esfuerzo que se está haciendo, y por supuesto que va a tener que ver también con los costos, porque no es lo mismo que esté viniendo cada cisterna con combustibles desde otra parte hasta acá, a que de una sola vez viene, llega y ya nos quedamos solo distribuyendo al interior del país, que tiene sus propios costos y que por supuesto reduce de manera significativa. Aquí medio centavo, un centavo que uno diga tiene que ver por las cuantías, porque cuando uno dice, bueno, son 200,000 galones, 200,000 barriles de diésel, entonces uno le pega la multiplicada por 42 y ya sabe cuánto le va a salir en millones de galones. Porque cada barril tiene 42 galones. Claro. Entonces, y por supuesto lo mismo en los combustibles, en los otros combustibles, la gasolina regular, la especial, la Yeta 1, y después también tendremos que estar hablando del búnker, o fuel oil, como se conoce. Entonces, también asfalto, se están pensando traer. Y vamos a traer asfalto para resolver los problemas ingentes del país, que todos sabemos cómo están las carreteras, las lluvias, cómo nos tratan. Claro. ¿Y cómo podemos entender Alba Petróleo? ¿Como una empresa que está a la par de las transnacionales o tiene otra? Porque el tema es que surgió del acuerdo de Enepasa, ¿verdad? Es correcto. Por supuesto que no podemos comparar ni mucho menos, y eso es lo que creo que no siempre se dimensiona, la naturaleza de la empresa. Primera es una empresa de capital mixto, pero no solo de capital mixto porque está de recursos mixtos, porque está el recurso nacional y el extranjero, sino el recurso mixto en el sentido de que es público nacional y también es público allá en el extranjero. Entonces el interés que esto despierta es que se estimula una mayor y mejor distribución. Por ejemplo, hasta ahora nosotros, si uno observa, las municipalidades sí han sido objeto de los beneficios relacionados con la obra social, y no solo las municipalidades del FMLN, sino en aquellos momentos, por ejemplo, cuando han habido las crisis de las desgracias por lluvias, por terremotos, entonces Alba Petróleo actúa contribuyendo a superar en forma directa, no es porque por ejemplo, si ha habido que llevar combustible para garantizar que haya movilidad en un área, se lleva combustible, pero en otros casos se lleva agua para tomar o se llevan alimentos, cuando es para superar la situación. Entonces allí Alba Petróleo denota su naturaleza social. Vamos a hablar también de los beneficios que han obtenido las alcaldías por ser miembros de Enepasa, que es la socia de PDVSA, de PDV Caribe para esta empresa. Ya regresamos. ¿Cómo no?
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias a los que nos siguen a través de la prensagráfica.com, de Uniglobe Canal 28 de Houston y de Canal 25 en El Salvador. Seguimos conversando con Carlos Ruiz, alcalde de Soyapango, y le preguntaba sobre los beneficios para las alcaldías. Es decir, Alba Petróleo es una empresa y uno dice, sí, pero está aliado con una empresa estatal de Venezuela. Pero igual, Venezuela en Estados Unidos tiene Citgo, que es una empresa que gana beneficios y funciona como empresa privada. ¿Cuál es el beneficio que obtienen las alcaldías de El Salvador? En primer lugar, el primer gran beneficio que creo que obtienen no solo las alcaldías, sino que obtiene el país, es lo que hemos sostenido, por lo menos los frenos necesarios en los costos de los combustibles, que son algo así como la sangre para el cuerpo. Sin la energía para mover la economía del país nos hundiríamos en términos de horas. Pero en este sentido está eso. Pero hay otros beneficios. Por ejemplo, nosotros obtuvimos, como se va acumulando despacio, obtuvimos un beneficio. Ya, por ejemplo, usted va a Cajutla. Allí había una comunidad que por más de 18 años, desde 18 años, no tenían el servicio de agua potable y tenían el agua ahí, pero no la podían usufructuar. Alba Petróleo de la municipalidad puso, ¿cómo se llama?, el interés y dijo, mi proyecto necesario ahorita es resolver el agua para esta gente que la tenía que estar yendo a traer a las empresas cercanas. Sí, pero ya cuando usted tiene que caminar hasta 10 cuadras con un cántaro en la espalda o con una carretilla llena de barriles con agua, le cuesta. Entonces, ¿qué hizo Alba Petróleo? Se les instaló el pozo, se instaló el drenaje, de los costos como comunidad puso la mano de obra no calificada, la municipalidad puso $50,000 y Alba Petróleo $250,000. Eso que no es del frente la alcaldía. No, pues sí, es que lo que pasa es que es una fuerza amiga que está integrada a Alba Petróleo. Luego todas las distintas municipalidades recibimos un apoyo para desarrollar aquellas obras para los que nos hacía falta. No nos dijeron vayan a hacer tal cosa, nos dijeron aquí tienen un aporte. A Soyapango, por ejemplo, le entregaron $200,000. Teníamos una colonia que por años tenía destruidas las calles, que dicho sea de paso ya vamos a tener que llegar otra vez. Ya vamos a hablar también de eso, de las otras colonias. Es correcto, entonces, y ya vamos a entrar nosotros en un esfuerzo de esa naturaleza. Entonces, ¿de dónde salió ese recurso? Pero eso no lo recibió solo Soyapango, lo recibieron las distintas municipalidades que estamos participando, cada quien recibió un aporte, el que menos recibió $100,000. Entonces dígame, ¿esto es beneficio para las municipalidades? Claro que sí. ¿Cómo se impulsan esos proyectos si no se tiene ese recurso? Entonces, pero eso no fue un reparto de utilidades. No, eso es lo que se llama la inversión social. Es que para empezar, resulta de que es por ejemplo, en EPASA es sin fines de lucro, no tiene como la finalidad de lucro. Lo que sí tiene es el esfuerzo de orientar no solo la búsqueda de tener estas fuentes energéticas, sino de estudiar otras y además promover el desarrollo de la economía nacional, que es clave, porque esto para nosotros es vital. Es decir, por ejemplo, ahora tenemos que reinstalar el aparato productivo del país, sí o no, y particularmente el aparato agrícola. La economía agrícola aquí se ha caído
y de eso hay responsables. ¿Verdad? Entonces, pero hoy hay que hacer un gran esfuerzo por restituir ese tejido productivo. Y lo mismo habrá que hacer también en otros renglones de la economía nacional. También hay que hacer un esfuerzo también en las alcaldías, y usted ya lleva varios años de eso. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Ya regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Muchas gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica. Alcalde Ruiz, en alcaldía hay muchas necesidades, usted ya va por su tercer periodo, hay una posibilidad que abrieron los estatutos de a un cuarto periodo, si hay un análisis favorable. ¿Se va a lanzar a otro periodo? Yo he tenido siempre un posicionamiento al interior del partido. Hasta este momento jamás le he pedido al partido, miren, yo quiero estar en tal parte. Me he plantado en la dirección siguiente, si al partido, voy a estar donde el partido me necesite, no donde yo quiera estar. De tal manera que si al analizar la dirección, mi participación estima que es necesario que lo siga haciendo, lo haré, si no, iré donde me mandan en mi condición de militante. Así es que todas esas transformaciones que se dan hoy, que son una necesidad para estar a la altura de los tiempos, debemos interpretarlas y manejarlas sin quitarle la naturalidad originaria de la participación de cada uno de nosotros. Así es que en las necesidades que el municipio tiene y los pueblos tienen, nosotros tenemos que ir también aportando nuestra iniciativa y nuestras capacidades para ir encontrando la solución de esos problemas. Por supuesto que tendremos problemas, por ejemplo, ya el caso de Soyapango ya va necesitando que nosotros nos planteemos una visión de cómo superar el momento actual. Ocurre que qué es lo que pasó en la historia de nuestra ciudad y municipio, ha ido creciendo sin planificación. Y eso nos da ahora una ciudad un poco, comprometida con situaciones concretas, por todos lados cuellos de botella, por todos lados una orientación complicada, así es que hay que ayudar a resolver eso y entonces hay que hacer planes. Nosotros hemos organizado algunos planes, hemos organizado ya lo que se llama el plan estratégico institucional, en el sentido de que aquí se habla de un país, que queremos crear un país, pero si seguimos creando las condiciones de que cada gobierno que venga va a decir a veces que este va en esta dirección y el que viene no, hoy hay que salir de regreso para acá, y entonces el desarrollo no se alcanza. No es lo mismo cuando se tiene plan de nación, que se está pensando en el futuro y cómo caminar hacia ese futuro. Después queda ya para los que nos vamos integrando en la actividad el que tengamos la habilidad de ir poniéndole nuestra propia
visión, pero dentro del marco establecido. Y ahora que el FMLN está en el gobierno, el FMLN gobierna Soyapango, ¿qué se ha hecho, digamos, para el tema de calles? ¿Algún acuerdo? Ya hemos trabajado y estamos trabajando algunas cosas. Por ejemplo, la situación gravísima que teníamos en los Matasanos se ha paliado, no se ha resuelto. Estamos iniciando también un trabajo allá desde la San José 3 que hemos salido, pero ahí se ha quedado un poco estancado ahí porque también ha habido que salir a hacer un trabajo aquí por Sierra Morena, pero estamos haciendo una planificación para este año venidero en el que vamos a procurar entrarle a lo más general de todas las calles principales de todo el municipio, es decir, procurar poner a tono al municipio con los esfuerzos, con los aportes que Soyapango ha dado. Soyapango le ha dado y le da al país un gran aporte año con año, pero no siempre había recibido ni ha recibido eso. Lo que había recibido era marginación. Ahora inclusive yo he leído en los medios que hay una queja que por qué se va a hacer tal cosa en Soyapango y en San Salvador. No me digan que no. ¿Y cómo está quedando el Boulevard Venezuela? Está siendo trabajado de principio a fin. Yo por eso no voy a ponerme a decir, mire, ¿y por qué eso no se hace? Pero puede reclamar por el Boulevard del Ejército. Sí, no, yo tengo que decirle al señor ministro, mire, señor ministro, aquí también necesitamos que el Boulevard del Ejército esté en las condiciones de funcionamiento. Pero no me voy a poner entonces desde aquí a decir, miren, pero ¿y por qué no se hace allá? ¿Por qué se hace, como quien dice, no lo hagan en San Salvador y háganlo aquí? No, no es así la cosa, porque nos debe de interesar el desarrollo del país. Por supuesto, vuelvo a pedir, Soyapango por siempre le ha estado aportando al país, pero no ha recibido lo que le correspondería para ir a un ritmo adecuado. Entonces hoy lo que vamos a procurar es que se lleve ese ritmo de desarrollo para que las poblaciones todas en su conjunto vayan viviendo en mejores condiciones que ayer. Así es que puedo adelantar que sí, Soyapango va. Ahorita andamos haciendo algunos bacheos superficiales y profundos, pero hay partes en Soyapango que ya no aceptan bacheos. Si usted va, por ejemplo, a un área de la San José, si va a la urbanización Morazán 1 y 2, si va a lo que se podría llamar Residencial Guadalupe, la misma calle principal de la colonia Guadalupe, pero si uno se va a Montes de San Bartolo 4 y Montes de San Bartolo 5, están absolutamente colapsadas las calles. Ahí ya no solo hay que hacer bacheo, hay que hacer la calle, hay que hacer recarpeteo. Vamos a hablar del otro reto también, cómo se va a coordinar el tema de seguridad a través de la alcaldía. Ya regresamos. Vámonos. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Muchas gracias por seguir con nosotros a través de la prensagráfica.com, Uniglobe, canal 28 de Houston y canal 25 de El Salvador. Alcalde, en el tema de seguridad pública, ¿cuál es el papel que va a hacer la municipalidad para coordinar una reducción de homicidios, de otros crímenes que suceden en el municipio? Bueno, hay que decir que lo primero que hay que tener claro es estudiar siempre las raíces de los problemas.
o su vinculación con el entorno, porque en muchos casos, por lo general, se producen acontecimientos en la localidad, pero que se tienen origen desde afuera, particularmente ahora. Y por eso planteo esto. Primero, hay una realidad que ha venido azotando al país, que ha sido una realidad y una crisis que agobia y que empuja a que se desarrollen acontecimientos negativos. El caso de, por ejemplo, las maras. Si uno vuelve a ver las maras allá como se veían en el año 90, cuando emergieron aquí, era el momento de frenarlas, pero había que atacar la raíz. No se hizo. Hoy tenemos los resultados. Es decir, las maras, aquellas que fueron, ¿cómo se llama? Como la voz de alerta, como el grito de protesta de un segmento social, diciendo no nos dejen al margen, no fueron escuchados. Sí, y se fueron y se fue desarrollando. Entonces vino el momento en que esos elementos que al principio hasta la gente tenía algo así como del espectro lástima, este muchacho, toma tu cora, ¿verdad? Que en esos días le decían toma tu suegra, ¿verdad? Le pedían que dame una suegra, era dame un colón, ¿verdad? Entonces te daban eso, pero luego ya no lo pidieron, ya lo exigieron, y aquello fue deformándose. Resulta que ahora son organismos que son puerta de entrada, ya para otros oficios, que es para el crimen organizado, que aquí ya se ha reconocido públicamente su existencia. Entonces, ese es como el origen. Entonces, si no se ataca la raíz de ese problema, los efectos siempre van a estar, porque usted puede reprimir a alguien que asesinó, pero ¿cuántos están presos ahora? Y además con ese concepto, que el concepto es meterte preso, pero eso no te resuelve. Eso simplemente como que por un periodo te amarran, pero te tienen que soltar. Y en el caso así, digamos, para medidas que la gente necesita algo, no es que sea la función de la municipalidad, pero sí es algo que la municipalidad se puede poner de acuerdo con la policía en algún momento. Y no, si hacemos trabajo, y siempre lo hemos hecho. Es más, yo me recuerdo, yo he trabajado en mi condición de funcionario público cuando era director el señor Sandoval. Después trabajé cuando era director el señor Ávila. Después trabajé cuando era director el señor Meneses. Después volví a trabajar cuando era director y con todos tuve una relación y a cada quien le dije lo que yo tenía como opinión y que nosotros teníamos como opinión como gobierno local. Ahora, en lo que no coincidíamos también se los decíamos. En este sentido, ahora hemos venido trabajando, sí, mire, y nos sentimos satisfechos. Si nosotros ahí tenemos, primero, para la gente que está en la lipidia completa, tenemos un programa de ayuda alimentaria, 667 familias que reciben una ayuda alimentaria por mes, pero no es en el sentido, no es una dádiva. La sociedad les pone soyapango, les da esto, pero a cambio denle algo, que ayúdennos a tener limpia la ciudad, a estar colectando la basura, ayúdennos a ornamentar la ciudad, esas cosas. Entonces, y solo dan una jornada dos jornadas de 4 horas al mes. Y eso, por ejemplo, ya que habla del ornato, el tema de, por ejemplo, en el arrete principal del Boulevard del Ejército, que mucha gente dice, uno ve, por ejemplo, el Boulevard Santa Elena o las cascadas de toda esa zona, hay ornamentación, pero uno ve el Boulevard del Ejército y se ve como abandonado. ¿Eso hay un proyecto para recuperarlo? Si usted observa, tiene partes que ha dependido de la conducta de las empresas también. Porque en las empresas, por ejemplo, donde antes fue la cigarrería Morazán, había una conducta. Con ellos hemos venido mejorando. Y hoy está mejorándose un poco más. Porque se le hablaba a las empresas, no, hombre, trabajémoslo juntos, porque... Bueno, lo vimos también en la inauguración del centro comercial, ¿verdad? Correcto, es que allí no uno se encuentra. Bueno, tenemos eso, entonces, tenemos esa ayuda alimentaria, pero también tenemos un programa de becas estudiantiles, que era para bachillerato y tercer ciclo antes. Pero ahora el tercer ciclo ya está resuelto. Hoy lo concentramos en bachillerato y universidad. Eso lo tiene el gobierno municipal. Esos son programas preventivos. Pero no solo eso. Entonces también hay que buscar la solución
en mantener el tiempo, orientar el tiempo y la acción de la juventud. Mire, tenemos ya 5 años de estar yendo a Europa. Por primera vez una representación de este país, muchachos de los barrios de una ciudad de trabajadoras y trabajadores como Soyapango, se campeonizaron en Dinamarca y fueron a enfrentarse a los suecos, a los daneses, a los españoles, a los alemanes. ¿Y cómo es que estos muchachos que se dice que no tienen destino y fueron a hacer eso allá? Pero hay que apoyarlos. Pero aquí tenemos 20 escuelitas de fútbol y vamos a procurar que hayan más para orientar. Y esto es para decirles, no hagas esto, pero haz esto. Hay que proponerle a la gente y a las niñez y a la juventud. Sí. Ya hay que dejar de decirle, andase, no. ¿Te parece que hagamos Por esto? Supuesto. Decirle esa conducta. Alcalde, se nos acabó el tiempo, pero le agradezco mucho por haber venido. Esperamos tenerlo nuevamente en otra oportunidad. Muchas gracias por Luis. Le agradezco la atención que nos ha prestado y la posibilidad de traer nuestras opiniones, nuestros puntos de vista a la realidad del país. Muchas gracias. Véanos mañana, vamos a tener una interesante entrevista. Esperamos que siga con nosotros. Muchas gracias.